El marco teórico. Una vez que se ha decidido el tema objeto de estudio y se han formulado unas preguntas que guíen la investigación, el paso siguiente consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto supone buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y recopilar información de interés para construir el marco teórico pertinente al problema de investigación planteado. Cuando hablamos de construir el marco teórico, nos estamos refiriendo al análisis de teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del estudio. Su necesidad y conveniencia en cualquier investigación, ya sea de corte cuantitativo o cualitativo, es indiscutible porque 1. Aporta el marco de referencia conceptual necesario para delimitar el problema, formular definiciones, fundamentar las hipótesis o las afirmaciones que más tarde tendrán que verificarse, e interpretar los resultados del estudio. 2. Ofrece una comprensión del estado de la cuestión, status questionis. Permite situar el estudio en una perspectiva histórica y evitar descubrir el Mediterráneo con replicaciones innecesarias. 3. Facilita indicaciones y sugerencias para realizar el estudio. Cómo enfocarlo, con qué método y, desde los posibles antecedentes, cuál puede ser la instrumentación más adecuada para recoger los datos, con qué sujetos y cómo analizarlos. 4. Aporta una estimación de las probabilidades de éxito, de la significación y de la utilidad de los resultados. Concretamente, en las investigaciones realizadas bajo un enfoque cuantitativo, la revisión de la literatura y la consiguiente elaboración del marco teórico adquiere un valor doble. Por un lado, permite generar una o más respuestas al problema de la investigación, planteadas en forma de hipótesis, a partir del análisis de las teorías existentes y, por el otro, nos ofrece pautas orientativas y sugerencias para el desarrollo de un estudio mejor y más completo. En cambio, desde el enfoque cualitativo, la revisión de la literatura ofrece puntos de referencia e información en clave de indicadores, aspectos y dimensiones más relevantes que hay que describir a lo largo del estudio para nuestro tema. Mientras que en el primer caso la revisión de la literatura orienta el rumbo de las etapas siguientes de la investigación, en este último básicamente sirve para enmarcar el área del problema estudiado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una investigación puede presentar importantes deficiencias debido a que se ha pasado por alto el desarrollo del marco teórico o bien se ha realizado muy superficialmente. Esto queda en evidencia en el siguiente ejemplo de una investigación sin sentido por no contar con un marco teórico de referencia. Somos un equipo de etnógrafos y estamos interesados en identificar el modelo de educación multicultural que se da en una clase de quinto de primaria. Queremos recoger datos sobre cómo el alumnado inmigrante aprende la lengua autóctona del centro y cuál es la intervención educativa que se le brinda para compensar sus déficits cognitivos y culturales a través de múltiples medidas de atención a la diversidad, actuaciones de apoyo a la escolarización como las adaptaciones curriculares y la intervención de servicios externos como el programa de educación compensatoria o los equipos de orientación psicopedagógica. Al revisar la literatura sobre la educación multicultural, nos daríamos cuenta de que este estudio no está bien fundamentado y carece de sentido, pues los indicadores que se han planteado para observar responden claramente a un solo modelo, el compensatorio, de los muchos existentes para caracterizar la educación en un contexto multicultural. ¿Qué pasa con otros indicadores tan relevantes como la integración del contenido, el uso por parte del profesorado de ejemplos e información de una variedad de culturas para ilustrar los conceptos en el aula, el tratamiento de los estereotipos, los prejuicios y las actitudes discriminatorias a través de recursos educativos específicos, la metodología de enseñanza que se utiliza, el currículum oculto, las percepciones y los comportamientos del profesorado e incluso las normas y la cultura escolar del centro que también afectan a la dinámica del aula? La educación multicultural es un concepto mucho más amplio y comprensivo, y para su diagnóstico hay que considerar muchas dimensiones. La revisión de la literatura y la elaboración del marco teórico evita cometer errores de este tipo.
La elaboración del marco teórico exige la revisión de la literatura correspondiente, que consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales, los documentos, que contienen información relevante y necesaria relacionada con nuestro problema de investigación. Un buen marco teórico no surge solo de reunir información, sino sobre todo de tratar con detenimiento aquellos datos bibliográficos centrados en los aspectos más relacionados con el problema y de integrarlos de un modo lógico y coherente. Por lo tanto, la revisión de la literatura debe ser selectiva, sin divagar en otros temas ajenos al estudio, y en investigación educativa nos llevaría a centrarnos en la denominada documentación educativa, que incluye una gran diversidad de materiales o documentos bibliográficos, libros, revistas, artículos, memorias, conferencias, iconográficos, fotografías, esquemas, mapas, material audiovisual, informáticos, programas informáticos, información con soporte informático, foros y páginas de Internet, y comunicacionales, prensa, programas de televisión, radio. Dada su complejidad, podemos afirmar que la revisión de la literatura es un proceso que exige distintas habilidades a lo largo de 3 etapas básicas. A. Búsqueda y detección de la literatura. B. Obtención de la literatura. Y C. Consulta de la literatura. Veámoslas con más detalle. 1. La detección de la bibliografía o los documentos a través de diferentes fuentes de información. Danke, 1989, distingue 3 tipos básicos de fuentes de información. A. Las fuentes primarias. Son los documentos sobre los que se escribe directamente y proporcionan datos de primera mano. Son las que sistematizan y profundizan más en el tema. Ahora mismo, para redactar estas palabras nosotros hemos consultado el capítulo del libro de Danke y, por lo tanto, esta es la fuente primaria que hemos utilizado. Ejemplos de fuentes primarias son libros específicos, artículos de revistas especializadas, monografías, ponencias, tesis doctorales, trabajos presentados en congresos, capítulos de libro, documentos oficiales, artículos de prensa, películas, documentales, foros y páginas en Internet, etc. La vía más directa para obtener estas fuentes primarias es su consulta en las bibliotecas y los centros de documentación. Actualmente, la mayoría de las bibliotecas universitarias cuentan con catálogos documentales que se pueden consultar vía fichero o en terminales de ordenador para localizar las fuentes primarias y consultar los fondos disponibles. Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona existe el llamado Catàleg d'Autoritats. Puede consultarse en http://eclipsi.vid.es/tag/tag.htm, que facilita la consulta a todos los documentos posteriores a 1820, catalogados y disponibles en la biblioteca de la Universidad de Barcelona, e incluso en otras bibliotecas de distintas universidades, u otras instituciones. Este es el caso del Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña, CCUC, a cargo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, CBUC, que puede consultarse en http://www.cuc.es/cuc/ y que da acceso a más de 3 millones de documentos físicos conservados en más de 100 bibliotecas. Otros ejemplos son los catálogos colectivos informatizados de la red de bibliotecas del CSJC, véase en http://sauco. Xic.es, 4505/Alep, y el Catálogo Colectivo de Red de Bibliotecas Universitarias Españolas. Review. Para más información sobre catálogos colectivos y bibliotecas de todo el mundo, interesantes para obtener recursos en investigación educativa, recomendamos consultar la siguiente página web del Área de Estudios e Investigación del CIDE. Centro de Investigación y Documentación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mec.es/investigación/recursos/catalog/index.htm. El desarrollo tecnológico también ha facilitado la aparición de varios recursos electrónicos que permiten tener acceso a fuentes primarias accesibles por vía Internet, como es el caso de los artículos completos de revistas electrónicas especializadas.
Algunas de las más importantes en investigación educativa son: Euresis, Revista Electrónica de Investigación Curricular y Educativa; Redie, Revista Electrónica de Investigación Educativa; y Relieve, Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. La identificación de la literatura interesante para elaborar el marco teórico puede iniciarse acudiendo directamente a las fuentes primarias, pero ello exige tener un buen dominio del área temática en cuestión. Cuando no es así, en las primeras etapas de la investigación las fuentes secundarias y terciarias pueden resultarnos muy útiles, si bien constituyen una base demasiado débil porque frecuentemente simplifican y generalizan excesivamente. Dado que su uso debe hacerse con enfoque a fin de encontrar las referencias primarias más relevantes para nuestra investigación, también es muy recomendable consultar a uno o varios expertos como fuente bibliográfica que orienten esta primera búsqueda de la literatura pertinente e incluso que actúen de fuentes primarias, aportándonos información directa. B. Las fuentes secundarias son las que procesan información de primera mano. Ejemplos en texto escrito son libros, monografías, enciclopedias, manuales, handbooks, etc. Siguiendo con el libro de Danke, esta obra que ahora mismo el lector tiene en sus manos es su fuente secundaria. Menciona y comenta brevemente la disertación del autor. Si el lector no consulta la fuente primaria, el documento original de Danke referenciado en la bibliografía, solo obtendrá la información del mismo a través de la que aquí aparece. La consulta de fuentes secundarias se aconseja en la etapa inicial de la revisión bibliográfica porque nos permite una visión más global y rápida del tema. Al mismo tiempo proporciona las referencias de las fuentes primarias. Con el avance y la globalización del conocimiento, se ha propiciado la aparición de importantes fuentes secundarias. Sumarios electrónicos, índices de revistas especializadas, que se pueden recibir vía correo electrónico y agrupan referencias directas como son los artículos sobre temas específicos. Las bases de datos, que se pueden definir como conjuntos de información almacenada que permiten acceder a referencias de documentos bibliográficos, como artículos, libros, proyectos de investigación y documentación en general, abstracts, resúmenes de artículos en revistas especializadas, etc. Actualmente, las bases de datos son una de las fuentes de información más utilizadas por su rapidez y eficacia. Suelen incorporar los denominados thesaurus, que facilitan la localización de las referencias de interés. Los thesaurus son unos instrumentos de control de la terminología que hay que utilizar para navegar en las bases de datos. Consisten en unos listados ordenados de descriptores o palabras clave, que son esenciales en la búsqueda de los registros de las bases de datos. El acceso a las bases de datos suele ser por dos vías principales. A través de un CD-ROM en el que ya vienen almacenadas íntegramente o bien a través de la conexión en línea, online. Algunas de las bases de datos más interesantes en la investigación educativa son las siguientes. La base de datos ERIC, Educational Resources Information Center. Es un sistema de información, establecido en 1966 en Estados Unidos y administrado por la Biblioteca Nacional de Educación, NLE, National Library Education, con el propósito de difundir los resultados de la investigación en distintos ámbitos educativos. Actualmente es la fuente más grande del mundo sobre información en educación, con más de 1 millón de extractos de documentos, directorios en línea, informes de investigación, plan de estudios, papers, conferencias, libros, artículos, etc. Los extractos de ERIC también se encuentran en soporte impreso, en RIDE, Resources in Education, y C1JE, Current Index to Journals in Education. La base de datos se actualiza mensualmente, para garantizar que la información es oportuna y exacta. Para más detalles véase http://www.askeric.org/eric/. EUDICED, European Documentation and Information System for Education. Es un sistema de documentación e información europeo para la educación creado por el Consejo de Europa y la Biblioteca di Documentazione Pedagogica, Firenze, Italia, que contiene proyectos en curso y ya finalizados sobre investigación y desarrollo educativos europeos. A través del EUDICED Multilingual Thesaurus, véase en http
www.bdp.id/europa/eudicedindex.htm, se puede obtener información sobre el progreso de proyectos de investigación, así como su finalización. Base de datos de la Comisión Europea CORDIS, Community Research and Development Information Service, que se podría traducir por Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo. Para detalles véase en http://www.cordis.lu/home.html. Ofrece registros de información y documentación científica en 10 bases de datos sobre a. Noticias. Información diaria sobre aspectos claves de la I+D, investigación y desarrollo, en la Unión Europea tales como convocatorias de propuestas, actividades de los diferentes programas, novedades en las políticas, documentos sobre las políticas comunitarias, programas de trabajo, resultados de los proyectos, normas generales para la participación en los programas, etc. B. Proyectos. Información detallada sobre proyectos concretos de investigación desarrollados dentro de los programas de la Unión Europea. C. Resultados. Resultados utilizables y prototipos para la innovación. Lista de los puntos de contacto oficiales donde se puede obtener información, consejos y asistencia sobre temas de investigación y desarrollo en la Unión Europea. D. Programas. Información sobre las iniciativas y programas de investigación de la Unión Europea. TESEO. Base de datos de tesis doctorales leídas en las universidades españolas desde 1976 mantenida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La información procede directamente de la Comisión de Doctorado de las Universidades, que remite directamente al Consejo de Universidades la correspondiente ficha de tesis, establecida reglamentariamente. Puede consultarse en http://www.teseo/index.dmi. Current Educational Research in the UK, CERUC. Patrocinada por la National Foundation for Educational Research, FER, el Department of Education and Skills británico y el Epicentre, de Evidence for Policy. Practice Information and Coordinating Centre. Esta base de datos tiene como objetivo recoger toda la investigación llevada a cabo en Reino Unido sobre temas educativos. REDUC. Base de datos de la Red Iberoamericana de Información y Documentación en Educación. Contiene informes de investigación, experiencias innovadoras, memorias de encuentros científicos e informes de organismos técnicos nacionales e internacionales, sintetizados en 17.250 resúmenes analíticos, RAEs, de investigaciones y estudios sobre educación en América Latina. C. Las fuentes terciarias son documentos que agrupan compendios de fuentes secundarias. Nombres y títulos de revistas u otras publicaciones periódicas, conferencias y simposia, y nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación, entre otras. Un ejemplo de fuente terciaria son los catálogos temáticos, los directorios, los buscadores de Internet, como Yahoo, Google, Lycos, AltaVista, las páginas web de expertos en el tema, muchas veces aparecen en las páginas de las universidades, y de asociaciones profesionales de investigadores educativos como AERA, American Educational Research Association, AIDIPE, Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica, la Sociedad Española de Pedagogía, Septiembre, el CIDE, etc. En el grupo de fuentes terciarias también podemos incluir los sistemas y redes de información como la red Euridice, véase en http://www.euridice.org, vinculada a la Unión Europea y creada en 1976 por el Consejo de Ministros de la entonces denominada Comunidad Europea. La finalidad de la red es el intercambio de información sobre el desarrollo de la política educativa en los países de la Unión Europea. Cada Estado miembro designa al menos una unidad nacional que se encuadra normalmente en los ministerios o en los gobiernos autónomos correspondientes. La unidad europea tiene su sede en Bruselas. En España, la unidad nacional está en el CIDE y algunas comunidades autónomas se están incorporando. Los temas prioritarios son
política educativa, enseñanza superior, nuevas tecnologías de la información, educación de trabajadores emigrantes, integración de disminuidos físicos, lucha contra el analfabetismo, profesorado, planes de estudios, etc. Por otra parte, en España también existe Redinet, red estatal de bases de datos sobre investigaciones educativas. Se trata de un sistema documental automatizado con una cobertura temática que engloba investigaciones e innovaciones producidas en las comunidades autónomas sobre las materias incluidas dentro de la categoría de ciencias de la educación. En la actualidad consta de 4 bases de datos. Redinet Investigación, que recoge investigaciones educativas desde el año 1975. Redinet Innovación, centrada en proyectos de este tipo desde el año 1980. Redinet Recursos, con proyectos desde 1980. Y Redinet Revistas, con artículos de revistas desde 1999. Véase más información en http://www.redinet2/redinet2/mil/ome.htm. 2. La obtención de la literatura. Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en los distintos espacios físicos, bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, los centros de documentación en general, y virtuales, Internet. Es importante localizar el máximo número posible de fuentes primarias, seleccionándolas según 3 criterios principales. Considerar las obras clásicas, localizar las más actuales y las que tengan un especial relieve para nuestro marco teórico. Esto se hace a partir de una primera revisión rápida de las referencias escogidas. 3. La consulta de la literatura. Una vez seleccionadas las fuentes relevantes para la investigación, se realiza una lectura de las mismas y se extraen los datos e ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Es importante leer con espíritu crítico las diferentes fuentes tanto para valorar las ideas y los datos aportados por los investigadores anteriores, señalando las limitaciones y errores, así como sus méritos y aportaciones. Hay que evitar informar sobre ellas equívocamente. Por ello resulta muy conveniente tomar notas completas durante la lectura que permitan resumir el contenido de la fuente y distinguirlo de las propias reflexiones al respecto. Es indispensable recoger los datos bibliográficos completos de las fuentes consultadas. Tanto para identificar rápidamente los documentos, siempre que sea necesario, como para redactar correctamente las referencias bibliográficas.